Hola, boas, desde Coceder y a través del CDR Portas Abertas continuamos llevando a cabo el programa para el acompañamiento a las personas que estáis estudiando para los exámenes de nacionalidad. Hoy nos toca hacer un pequeñito resumen del tema 4, que ya os anticipo que es un tema bastante ameno, ya que trata y aborda temas de cultura general. Primero nos empieza a hablar sobre literatura, sobre un poco la historia de la literatura en España y de los escritores y obras cúlmenes o más famosas. Aquí importante reseñar y acordarnos de la obra El Quijote y de su escritor Miguel de Cervantes. ¿Qué más nos habla? Nos habla de música española. Dentro de la música española nos va a hablar de la música más clásica, con algunos de los compositores más míticos en esta tipología de música, como Manuel de Falla, y nos va a hablar también de la música actual, como pueden ser algunos cantantes y grupos, como Alejandro Sanz, Serrat, Julio Iglesias, etc. Este tema también nos habla del cine. Entonces, dentro del cine es importante saber que hay unos premios anuales que se llaman los premios Goya, y estos premios son honor a Goya, que era un pintor, ¿vale? Cuidado con esto porque a veces nos suele preguntar en las preguntas y da lugar a errores. Los premios Goya no son de pintura, son de cine, aunque son en conmemoración de un pintor español muy importante que sale en la parte de pintores, que se llamaba Goya. Bueno, se apellidaba más bien. Dentro del cine nos pueden preguntar sobre algunos actores y actrices como Antonio Banderas, Penélope Cruz, algunos directores también como Almodóvar, Amenábar, Fernando Trueba, García, etc. No es importante aprender todos los nombres, pero sí que es importante que si nos caen, que nos suenen. Que nos suenen que Fernando Trueba, que nos suene más bien al cine y que no nos suene a literatura, por ejemplo. ¿Qué más tenemos? En este tema también nos habla de arquitectura y artes plásticas, con lo cual es importante saber algunas de las obras arquitectónicas más famosas en España, dentro de las cuales podemos encontrar la obra del Escorial, podemos encontrar el Palacio Güell en Barcelona, la Alhambra en Granada. Digamos que obras muy importantes a nivel arquitectura, que algunas son patrimonio de la humanidad, que nos suenen más o menos dónde están, ¿vale? En qué parte de España están enclavadas. Vale, aparte también nos habla de pintura. Como ya os he dicho, hay muchos pintores, Zurbarán, Velázquez, Goya, Sorolla, Picasso, Miró. No es importante aprendérnoslo de memoria, como lo anterior, pero sí que es importante que nos suenen, que cuando escuchemos Picasso nos suene a pintor y no a escritor, ¿vale? ¿Qué más? El tema continúa hablando de ciencia, de científicos y científicas muy importantes en la historia de España, dentro de los cuales normalmente suele caer bastante en lo que viene siendo las actividades y las preguntas Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Gregorio Marañón, y también suele caer por mención especial a las mujeres Margarita Salas. Vale, entonces lo mismo, leer este apartado y estos nombres que nos suenen. Algunos de ellos han sido premio Nobel, como Ramón y Cajal y Gregorio Marañón. Es importante, y Severo Ochoa, es importante saber que algunos han sido premio Nobel antes que otros. Vale, cuidado con las fechas. Y luego nos viene un repaso amplio de la historia de España, desde aproximadamente empieza en el 1252, con hechos importantes, hasta nuestros días. De la historia de España lo que más suelen preguntar en las preguntas es en relación a tres guerras. Por un lado está la Guerra de Sucesión Española, que es cuando, digamos, hay un cambio de dinastías. Estaba la dinastía de los Austrias en España y cambian a la dinastía que actualmente está, que es de la dinastía Borbón. Esto pasa en el 1700, del 1705 al 1715. Que nos suene que esta guerra de sucesión es muy antigua, cosas de reyes, más bien en el 1700, ¿vale? Otra guerra que suele caer bastante es la guerra de independencia, la guerra de la independencia española contra la invasión francesa. Esta etapa se da en el 1808 al 1814. Entonces, si nos hablan de guerra de independencia, que nos suene a Francia, Napoleón, 1800, ¿vale? ¿Qué más guerras nos suelen entrar? Otra de las guerras que entra bastante, que son tres, como os dije, es la Guerra Civil Española. Esta es la guerra más reciente que nos va a caer como tal. Entonces, esta guerra, como ya habíamos visto en otros temas, es
es una guerra que se da del 1936 al 1939. Posterior a esta guerra hay una etapa de unos años de franquismo, dictadura en España, que abarca desde el 39 hasta el 75, donde muere el dictador. Del 75 al 78, como os hablé, está esa etapa de transición española, y a partir del 78, con la Constitución española, ya nos vamos acordando de contenidos de temas anteriores, con la Constitución española comienza en España una etapa hasta nuestros días denominada democracia. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? El tema finaliza con fiestas, celebraciones y folclore. Un poco qué fiestas celebran en España. Se celebran pues desde los carnavales, desde las navidades, desde la noche de San Juan, San Fermines, etc. Que sepamos un poco qué tipo de fiestas más famosas son conocidas a nivel internacional. Y finalmente el tema termina con acontecimientos culturales y deportivos, dentro de los cuales sería importante leer este apartado y conocer un poco qué tipo de competiciones se dan en España. Finalmente, el tema viene a terminar con una lista de los premios Nobel por años españoles, y nos vienen las preguntas para la tarea 4, que son las preguntas que nos pueden caer de este tema. De este tema suelen caer aproximadamente 4 preguntas. De estas 4 preguntas las sacan de un listado de 36, ¿vale? Y bueno, con esto desearos que disfrutéis mucho el tema, porque la verdad que es muy interesante. Al principio quizás los nombres se os mezclan un poco, pero ya veréis como practicándolo un poco las preguntas y leyéndolo varias veces, ubicáis perfectamente a pintores, escritores, científicas, pintoras, etc. Así que nada, yo me despido y os deseo mucha suerte y mucho ánimo para seguir estudiando. Chao, chao.